Así, con aquella alquimia de su enfermedad, una vez que había hecho celos con su amor, se ponía a fabricar cariño y compasión hacia Odette. Ya era otra vez Odette la buena, la amable Odette. Tenía remordimientos de haberla tratado con dureza, deseaba que se acercara a él, pero antes quería darle algún gusto para ver cómo la gratitud se pintaba en su cara y modelaba su sonrisa. Y por eso Odette, segura de que Swann volvería al cabo de unos días tan cariñoso y sumiso como antes a pedirla que hicieran las paces, se acostumbró a no tener ya miedo a desagradarle, hasta irritarle, y cuando la parecía bien, le negaba los favores que más en estima tenía él. Quizás no se daba cuenta Odette de lo sincero que Swann era con ella, cuando regañaban y cuando la dijo que no le mandaría más dinero y que procuraría hacerla daño. Quizás tampoco sabía cuán sincero era, si no con Odette, por lo menos consigo mismo, en otros casos en que, mirando por el porvenir de sus relaciones, para mostrar a Odette que podía pasarse sin ella y que siempre era posible la ruptura, decidía quedarse algún tiempo sin ir por su casa. Muchas veces hacía eso Swann tras unos días en los que Odette no le había dado ningún disgusto nuevo, y como sabía que de las visitas próximas que le hiciera no habría de sacar ninguna gran alegría, sino más probablemente alguna pena que acabaría con la calma actual, la escribía que estaba muy ocupado y que no iba a poder verla en ninguno de los días convenidos. Y precisamente una carta de ella se cruzaba con la suya. Odette le suplicaba que aplazaran una cita. Se preguntaba Swann el motivo, volvía la pena y las sospechas. En aquel nuevo estado de agitación que le dominaba, no podía cumplir el compromiso que él mismo se había impuesto en un estado anterior de calma relativa, y corría a su casa para exigir que se vieran todos los días. Y aunque ella no le escribiera la primera, solo con que contestara, eso bastaba para que no pudiera pasarse más sin verla, porque, al contrario de lo que Swann calculaba, el consentimiento de Odette lo trastornaba todo en su alma, como hacen todos los que están en posesión de una cosa, para saber lo que ocurriría si quedaran sin ella por un momento. Se quitaba esa cosa del espíritu, dejando todo lo demás en el mismo estado que cuando la cosa estaba allí. Y la falta de una cosa no solo consiste en que no la tengamos, no es un defecto parcial, sino un trastorno de todo, un estado nuevo que nunca pudo preverse en el estado anterior. Pero otras veces, por el contrario, cuando Odette estaba a punto de hacer un viaje, Swann escogía un pretexto para una ligera disputa y se resolvía, luego de ella, a no escribirla y a no verla hasta que volviera, dando así las apariencias y las ventajas de una riña seria que quizás creyera Odette definitiva, a una separación que en su mayor parte era consecuencia inevitable del viaje y que Swann no hacía más que anticipar un poco. Y se figuraba a Odette preocupada, afligida por no recibir ni visita ni carta suya, y esa imagen calmaba sus celos y le hacía más fácil el perder la costumbre de verla. Indudablemente, allá en el fondo, acariciaba con gusto la idea de volver a ver a Odette, pero esa idea estaba en las profundidades de su alma, arrinconada por su resolución y por toda la interpuesta longitud de las 3 semanas de separación aceptada, y con tan poca impaciencia que ya empezaba a preguntarse si no duplicaría voluntariamente la duración de una abstinencia tan fácil. Y esa abstinencia no tenía más que 3 días de vida, menos tiempo del que a veces se pasaba sin ver a Odette y sin haberlo premeditado como ahora. Pero, de pronto, una ligera contrariedad o un malestar físico, induciéndole a considerar el momento presente como excepcional y fuera de toda regla, como momento en que hasta la misma prudencia aceptaría el sosiego que trae consigo un placer y licenciaría hasta el retorno útil del esfuerzo a la voluntad, suspendía la acción de esa facultad que dejaba ya de ejercer su comprensión. O aún menos que eso, si se le ponía en la cabeza una cosa que se le olvidó preguntar a Odette, por ejemplo, si había decidido de qué color quería que le pintaran el coche, o cuando se trataba de unos valores bursátiles, si quería acciones ordinarias o privilegiadas,
porque era muy bonito hacerla ver que podía pasarse sin ella, pero si después había que volver a pintar el coche o las acciones no daban dividendo, no habría adelantado nada. Entonces, como una goma estirada que se suelta, o como el aire que se escapa de una máquina neumática entreabierta, la idea de volver a verla, de las lejanas tierras donde ella se hallaba, tornaba de un salto al campo del presente y de las posibilidades inmediatas. Tornaba sin encontrar resistencia, y tan irresistible que a Swann le dolía menos sentir cómo iban pasando uno a uno los 15 días que tenía que estar separado de Odette, que los 10 minutos que esperaba mientras su cochero enganchaba el coche que le llevaría a casa de Odette, y le daban arrebatos de impaciencia y de alegría, y acariciaba 1000 veces con pródigo cariño esa idea de ver a Odette que, con un brusco giro, se había plantado de nuevo a su lado, en su más próxima conciencia, cuando él creía que estaba allá, muy lejos. Y es que había desaparecido ese obstáculo del deseo de intentar resistir inmediatamente, porque Swann se había demostrado a sí mismo que era muy capaz de resistir y pasarse sin verla, y ya no veía inconveniente en aplazar un ensayo de separación que podría poner en práctica en cuanto quisiera. Además, ocurría que esa idea de verla retornaba con una seducción y novedad, con una virulencia que, embotadas un poco por la costumbre, cobraron nuevo temple con aquella privación no de 3 días, sino de 15, porque lo que dura la renuncia a un placer debe calcularse por anticipado, con arreglo al plazo fijado. Privación que transformaba un placer esperado, que se sacrifica fácilmente, en una felicidad inesperada a la que no podemos resistirnos. Y a más de eso, tornaba esa idea embellecida por la ignorancia en que estaba Swann de lo que pudo pensar y quizá hacer Odette al ver que su amante no daba señales de vida, así que iba a encontrarse con la arrebatadora revelación de una Odette casi desconocida. Pero Odette, que consideraba únicamente como una finta su negativa a dar dinero, tampoco consideraba más que como un pretexto ese detalle que Swann le iba a preguntar del color del coche o de la clase de acciones, porque Odette no sabía reconstituir las diversas fases de las crisis que atravesaba su amante, y en la idea que de ella se formaba, se le olvidaba incluir su mecanismo y no creía más que en el final, ya conocido de antemano, necesario, infalible y siempre idéntico. Idea incompleta y quizá aún más profunda, si se la miraba desde el punto de vista de Swann, a quien debía de parecerle que Odette no le entendía, como un morfinómano o un tuberculoso convencido, el primero de que un acontecimiento externo vino a detenerlo en el preciso momento en que iba ya a libertarse de su vicio inveterado, el segundo de que una indisposición accidental le impidió su restablecimiento cuando ya estaba a punto de curarse, y que se sienten incomprendidos por el médico, el cual no concede la misma importancia que ellos a esas llamadas contingencias que no son, en opinión del facultativo, más que disfraces que reviste para presentarse más sensiblemente a los enfermos, el vicio y el estado mórbido que no han dejado de pesar incurablemente sobre ellos hasta en ese momento en que acariciaban sueños de curación y de buena conducta. Y, en realidad, el amor de Swann había llegado ya a ese punto en que el médico, y en ciertas enfermedades hasta el más atrevido cirujano, dudan de si es posible y conveniente privar a un enfermo de su vicio o quitarle su enfermedad. Claro que Swann no tenía conciencia directa de lo grande de ese amor. Cuando quería medirle, le parecía a veces empequeñecido, casi reducido a la nada. Por ejemplo, lo poco que le atraían, casi la repulsión que le inspiraban, los rasgos fisonómicos de Odette antes de que se enamorara de ella y que volvía a sentir algunos días. Verdaderamente voy progresando, decía. Ayer no sacaba ningún gusto de estar en su cama. Es curioso, y hasta me parecía fea. Y era sincero, sí, pero su amor iba bastante más allá de las regiones del deseo físico, y no entraba en él, por mucho,
la persona de Odette. Cuando sus miradas tropezaban con la fotografía de Odette que tenía encima de la mesa, o cuando la propia Odette iba a verle, le costaba trabajo identificar la figura de carne o de cartulina con la preocupación dolorosa y constante que en su seno sentía. Exclamaba con asombro: «¡Es ella!», como si de repente nos mostraran exteriorizada ahí delante de nosotros una enfermedad que padecemos y no la encontráramos parecida a la nuestra. Ella. Swann se preguntaba qué era eso de ella, porque guarda mucha mayor semejanza con el amor y con la muerte que esas cosas que tanto se repiten en el interrogar cada vez más por miedo a que se nos escape el misterio de la personalidad. Y aquella enfermedad amorosa de Swann se había multiplicado tanto, se enlazó tan íntimamente a todas las costumbres de Swann, a sus actos, a su pensamiento, a su salud, a su sueño, a su vida, a lo que deseaba para después de la muerte, que ya no formaba más que un todo con él, que no era posible arrancársela sin destruirle a él. O para decirlo en términos de cirugía, su amor ya no era operable. Su amor le había desprendido de tal manera de todo interés que ahora, cuando por casualidad iba a alguna reunión aristocrática, diciéndose que sus buenas relaciones, igual que una montura elegante que él no sabía estimar bien, podían revestirle de mayor valor a los ojos de Odette, cosa que no era cierta, porque esas relaciones se envilecían con ese amor mismo que, para Odette, rebajaba el valor de todas las cosas al tocarlas y les quitaba su precio. Sentía, además de la pena de encontrarse en lugares y entre gentes que ella no conocía, el placer desinteresado, propio de la lectura de una novela o la contemplación de un cuadro donde se presentan las diversiones de una clase social ociosa. Lo mismo que se complacía en considerar el funcionamiento de su vida doméstica, la elegancia de su guardarropa, la excelente colocación de su dinero, igual que en leer en Saint-Simon, uno de sus autores favoritos, la mecánica de los días y la composición de las comidas de la señora de Maintenon, o la cauta avaricia y la opulencia de Lully. Y en la corta parte en que no era absoluto su desprendimiento de las cosas del gran mundo, el motivo de ese placer nuevo que sentía Swann era poder emigrar por un momento a los pocos rincones de sí mismo donde casi no había entrado el amor y la pena. Y así, la personalidad que le atribuía mi tía de el hijo de Swann, distinta de su personalidad más individual de Carlos Swann, le era más grata que ninguna ahora. Un día, el de los cumpleaños de la princesa de Parma, porque esta dama podía ser indirectamente útil a Odette, proporcionándole billetes para fiestas de gala, jubileo, etc., quiso regalarle fruta y no sabiendo dónde comprarla, rogó que le hiciera este encargo a una prima de su madre, que, encantada por esta confianza, le escribió dándole cuenta de su misión y diciendo que no había comprado toda la fruta en el mismo sitio, sino las uvas en casa de Crapot, que tenía la especialidad, las fresas en Jauret, las peras en la tienda de Chevet, donde son más hermosas que en ninguna parte, etc., y las frutas han pasado por mi mano una a una. En efecto, a juzgar por el agradecimiento de la princesa, las fresas tenían mucho aroma y las peras eran muy jugosas. Pero las frutas han pasado por mi mano una a una, le alivió a Swann grandemente de su pena, porque le llevó el pensamiento a una región donde casi nunca iba, a pesar de que le pertenecía como heredero de una familia ricamente acomodada, donde se conservaban tradicionalmente y siempre dispuesta a ser utilizada en cuanto él lo requería, las señas de las buenas tiendas y el arte de hacer un buen encargo. Claro, es que tenía tan olvidado que él era el hijo de Swann, que el recobrar por un momento esa personalidad le proporcionaba un placer más hondo que los habituales que ya le hartaban, y, aunque la amabilidad de las familias de clase media, que le consideraban bajo ese aspecto del hijo de Swann, era menos visible que la de los aristócratas, si bien más halagüeña, porque en esa clase de gentes
La amabilidad implica siempre consideración. Una carta firmada por una alteza, donde le invitaban a alguna fiesta de príncipes, no le era tan grata como una misiva convidándole a una boda o pidiéndole que fuera testigo de ella, firmada por amigos viejos de sus padres, algunos de los cuales seguían tratándole, como mi abuelo, que le invitó el año antes al casamiento de mi madre, y otros no le conocían casi, pero se consideraban ligados por deberes de cortesía con el hijo y el digno sucesor del difunto señor Swann. Pero también le parecía que formaban parte de su casa, de su hogar y de su familia, las gentes de la aristocracia, por las íntimas y viejas amistades que tenía con algunos de ellos, y al pensar en sus brillantes relaciones, sentía el mismo apoyo externo, el mismo bienestar que cuando contemplaba las ricas tierras, la hermosa plata y la excelente lencería de mesa que había heredado de los suyos, y la idea de que si le daba un ataque, su criado correría espontáneamente a visitar al duque de Chartres, al príncipe de Rus, al duque de Luxemburgo y al barón de Charlus, le servía de gran consuelo, como a nuestra vieja Francisca la consolaba saber que la enterrarían envuelta en sábanas suyas, limpias, marcadas con sus iniciales, sin ningún zurcido, o también zurcidas que aún aumentaban su valor, haciendo pensar en la habilidad de la zurcidora, y sacaba de la imagen frecuente de esa mortaja una cierta satisfacción, ya que no de bienestar, por lo menos de amor propio. Pero, sobre todo, en aquella idea, como en todos sus actos y pensamientos que se referían a Odette, Swann iba siempre dominado y dirigido por el sentimiento secreto de que a Odette, aunque no por eso le quería menos, la agradaba más ver a una persona cualquiera, al más pelma de los fieles de los Verdugo, que a él, y cuando se trasladaba a un mundo donde se le consideraba como el hombre exquisito por excelencia, que todos querían atraerse y ver a menudo, volvía a creer en la existencia de una vida más feliz, casi a apetecerla, como ocurre a un enfermo que lleva en cama y a dieta 2 meses, al leer en un periódico el menú de un banquete oficial o el anuncio de una excursión por Sicilia. Tenía que dar excusas a la gente de la aristocracia por no ir a visitarlos y, en cambio, se excusaba ante Odette por ir a visitarla a ella, y eso que las pagaba bien, preguntándose a fin de mes, por poco que hubiera abusado de la paciencia de Odette yendo a verla con frecuencia, si era bastante mandarla 4.000 francos, y para cada una de ellas buscaba un pretexto, el llevarla un regalo, darla una contestación de algo que la interesaba o haberse encontrado en la calle con el barón de Charlus, que iba a casa de Odette y que exigió a Swann que le acompañara, y cuando no tenía ningún pretexto, rogaba a su amigo Charlus que fuera a su casa y que la dijera, como espontáneamente en el curso de la conversación, que se le había olvidado decir una cosa a Swann y quisiera Odette el favor de avisarle para que pasara enseguida por casa de ella y poder decírselo. Pero, por lo general, Swann se cansaba de esperar y Charlus le decía, por la noche, que su estratagema no había resultado, de modo que, ahora, Odette, además de hacer frecuentes viajes, aun cuando estuviera en París, apenas si veía a Swann, y ella, que cuando estaba enamorada le decía, «Siempre estoy desocupada», y «¿Qué me importa a mí la gente?», invocaba las conveniencias o pretextaba un quehacer siempre que Swann quería verla. Cuando hablaba de ir a una fiesta de beneficencia, a una exposición, a un estreno, donde iría ella, Odette replicaba que eso sería querer pregonar sus relaciones y tratarla como a una mujerzuela, hasta tal punto que, para no estar privado en absoluto de verla, Swann, sabedor de que Odette conocía y apreciaba mucho a mi tío Adolfo, que era amigo suyo, fue un día a visitarle a su casa de la calle de Bellechasse para pedirle que ejerciera su influencia sobre el ánimo de Odette en favor suyo. Como Odette, siempre que hablaba a Swann de mi tío, lo hacía en un tono romántico, diciendo, «Ah, él no es como tú, me tiene una amistad tan hermosa, tan pura, tan grande. No me menospreciaría él hasta ese punto de pedirme
que le acompañara a sitios públicos. Swann estaba un poco azorado y no sabía en qué diapasón tenía que ponerse para hablar a mi tío de Odette. Empezó por la excelencia a priorística de Odette, el axioma de su superhumanidad seráfica y la revelación de sus virtudes indemostrables y que no podían conocerse por la mera experiencia. Quiero hablar con usted. Usted ya sabe qué clase de mujer es Odette, que está por encima de cualquier otra mujer, que es un ser adorable, un ángel. Pero ya conoce la vida de París. No todo el mundo la mira con los mismos ojos que usted y que yo. Y hay personas que dicen que yo hago el ridículo porque ella ni siquiera puede pasar porque la vea fuera de casa, en el teatro. Ella tiene mucha confianza en usted. ¿Por qué no le dice usted unas palabras en favor mío y la asegura que exagera cuando se imagina que, con solo un saludo, la perjudico?